Porque la iglesia no es un lugar para enriquecerte. La iglesia no es un lugar donde tú vas simplemente para sanarte. La iglesia es el lugar donde tú te preparas para ser novia de Cristo. Y eso es el boleto para entrar al reino de los cielos para la eternidad. Yo no sé si hay alguien que va a estar allá por la eternidad que no se case con Jesús. Porque Él dijo: yo hago esto, mi cuerpo, mi sangre, hasta que seamos uno. Al nacimiento de la iglesia, en el libro de Efesios, habla de los 5 ministerios. Y al final de eso dijo: hasta que seamos uno. Cada apóstol existe hasta que seamos uno. Pastor, evangelista, profeta, maestro, todos existen por una sola razón: hasta ser uno con Cristo. Y el gran error de iglesias por los últimos 2000 y pico años es que han encontrado otras cosas fuera de eso. Y yo no sé si es por temor o no sé la razón, pero una cosa que yo sí sé es que viajando todo el mundo, bregando, trabajando con los jóvenes, yo puedo ver que Dios ha levantado una nueva generación en 2026. Y yo creo que mucho de eso empezó un poco antes de la pandemia. Y lo que el diablo pensó que iba a usar para destruir una generación, Dios lo usó para levantarla para su gloria. Hay una generación que ama la venida del Rey. Hay músicos en todo el mundo, en todos los países, que están orando, que están clamando por la venida del Rey, por la venida de Jesús. Si tú buscas lo que está trending ahora, lo que está de tendencia ahora con cánticos, antes era dones, antes era recibir, antes era ¿y qué hay por mí? Pero ahora es ven Señor, ven Señor, ven Señor. Hay algo pasando en todo el mundo cuando todo el mundo empieza a clamar ven Señor, y toda rodilla se hincará, y solo aquellos que clamarán Señor, 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 solo ellos serán salvos. Esa generación se está levantándose y la iglesia tiene que reconocer que si la iglesia no empieza a trabajar hasta que seamos uno, esas iglesias se van a quedar atrás. Yo vi una película muchos años atrás, 2018. Hice un trato con el Señor. Yo le dije: Señor, por casi 20 años antes de esto, la mayoría de lo que yo hacía era ver anime o jugar videojuegos. Pero yo entregué mi vida a Dios y yo le dije: yo no voy a jugar ningún videojuego, yo no voy a ver ningún anime hasta que termino de leer la Biblia. Y no he regresado a ver anime otra vez porque todavía no. Lo terminé en 8 meses. Terminé la Biblia de tapa a tapa en 8 meses. Y se sentía como si yo ni sabía lo que estaba ahí. No lo entendía. Y yo sé que hay muchas personas que ellos no leen la Biblia porque dicen: yo lo leo pero no lo entiendo. Mira, tú no tienes que entender jabón, solo tienes que saber que cuando lo usas, las cosas salen limpias. Y cuando yo terminé Apocalipsis y lo cerré, siento como si yo recibí una impartición. Y hay escrituras que salen de mí que a veces estoy como: wow, yo sabía esa. Pero cuando yo vi la escritura de Él regresará por una iglesia sin mancha, sin arruga, yo cerré la Biblia ahí. Eso está en Efesios. Cerré la Biblia ahí. Yo no podía leer más ese día. Y yo dije: es imposible. Yo dije: Jesús nunca va a regresar. 2018, solo salvo como 4 o 5 meses. Yo no estoy diciendo eso hoy. Pero cuando yo empecé a trabajar con los jóvenes, cuando yo empecé a ministrar en diferentes lugares, yo vi algo que yo no vi cuando yo era un joven. Cuando yo era un joven, la mayoría de los jóvenes querían fumar, tomar, tocar las muchachas.
Y eso era la mayoría cuando yo era un joven. Y estoy seguro que si tú tienes más de... ¿Cuántos años tienes? Eso es secreto. Si tú tienes más de 30 años, tu grupo de jóvenes será igual. Pero los jóvenes que Dios está levantando durante esta hora, no, eso no le interesa tanto. Por años te están tratando de vender alcohol, fantasía, placer, porque dicen sex sells, el sexo vende. Yo vivo cerca del aeropuerto. Yo siempre veo como promociones que dice la fiesta no empieza hasta que tienes esta bebida. O otra que dijo algo como el verano no es verano sin esto. Y yo pero hay estaciones aquí en Panamá. Para mí es caliente todos los días. Pero cuando alguien trata de torcer tu mano para hacerte comprar algo, tú te encierras. Y tú dices, tú no me vas a convencer. Yo voy a hacer mi propia decisión. Y por muchos años eso ha trabajado con generación tras generación tras generación. Pero ahora eso no está funcionando tanto como antes. Ahora durante este tiempo estamos viendo presidentes que están proclamando el nombre de Jesús públicamente en las noticias. Y no solo en los Estados Unidos, en El Salvador, Colombia, ojalá en Venezuela. Vamos a ver lo que pasa allá. Pero hay gente que ya no tiene vergüenza diciendo: Jesús es mi Señor y mi Salvador. Ya diciendo eso, sintiendo eso, no se queda dentro de los cuatro paredes. Ahora, gente puede ir en el metro hacia el trabajo y predicar un mensaje todos los días. Y el día que él se siente mal y él decide no predicar, la gente ya le están preguntando: ¿de qué vas a hablar hoy? Él dice: levántate, Elías. Y por esa razón estamos martillando esta enseñanza de la preparación de la novia. Estamos desempacando todo lo que hay en el libro de Cantares después de desempacar todo lo que había en Eclesiastés. Y todo empezó con un Proverbios 31, mujer virtuosa, pensando que yo quería una mujer virtuosa como mi futura esposa. Pero Dios me dijo: yo quiero una iglesia virtuosa. Y eso me quebrantó. Que cómo es que cada uno de nosotros que somos hombres solo oramos por una mujer virtuosa para nosotros, pero no estamos dispuestos a preparar una iglesia virtuosa para Jesús. En Efesios dice: ama a tu esposa como Jesús ama a la iglesia. Él nunca dijo: ama a tu esposa y no amas a la iglesia. Hay gente que odian a la iglesia, y no por Dios, sino por hombres. Pero esto no es obra de hombre, eso es obra del Espíritu de Dios. Y si odias a la iglesia, tú estás odiando lo que le pertenece a Dios. Dios ama a la iglesia aún imperfecta, pero Él no quiere que se quede así. Él quiere hacer lo que Jesús hacía cada vez que Él salía de su casa en la mañana. La gente usan como una excusa, pero Jesús tenía amigos que eran pecadores. Eso no es la verdad. No es que Él tenía amigos que eran pecadores. Eso fue su ministerio. Sus amigos eran sus discípulos. Su amigo era Lázaro, quien Él amaba mucho. Pero el ministerio de Jesús no era como el ministerio de los fariseos. En el ministerio de los fariseos, ellos por la ley no podían llegar en contacto con alguien que estaba impuro, con alguien que estaba enfermo, con alguien que era una pecadora, un pecador, con publicanos. No podían comer con ellos porque para ellos eso era pecado. Y ellos tenían un gran temor de que si ellos se acercaban a ellos,
que el espíritu sobre ellos le iba a pegar a ellos. Pero Jesús vino haciendo todo al revés. Y eso volvió loco a la iglesia, a los fariseos, al templo de ese tiempo. Jesús no tenía temor tocar a alguien que tenía lepra. Todo el mundo tenía temor de eso. Veían a alguien así y se abría camino. Pero Jesús iba a ellos. Y al tocarles, salían sanados. La enfermedad no entraba a Jesús. La compasión de Jesús entraba a ellos y levantaba fe en la persona para ser sanado. Imagínate, si un día te sientes como si todo está al punto de acabarse y una persona te comparte una compasión tan increíble que tú ni puedes creer que hay una persona que cree en ti, y de repente tu fe empieza a crecer. Yo vi un testimonio de una mujer. Esta mujer tenía muchos años en la iglesia, en muchas iglesias. Una mujer poderosa, intercesora, una mujer que cantaba, por cierto. Esto fue en los Estados Unidos. Pero el problema que ella tenía es que no podía caminar. Estaba paralizada desde su cintura hasta los pies. No podía mover nada, literalmente nada. Una mujer de fe, una mujer que oraba por otros y se sanaban, y ella quedándose así. Una mujer que cantaba y de repente todos llegaban a los pies de Jesús, todos sentían la presencia de Dios, y ella todavía en su condición y compartiendo su testimonio. Ella estaba diciendo que ella tenía temor de llegar a los servicios grandes, de llegar a los eventos de su iglesia, a llegar al servicio especial cuando tal evangelista iba a estar ahí, cuando tal hombre de Dios iba a estar ahí. Porque yo creo que 20 o 30 años de ella congregándose fielmente a una iglesia, ella no podía contar todas las veces que un hombre de Dios la vio en una silla, y en vez de ver que hay una vida en esa silla, él veía que después de esa silla de ruedas hay una plataforma que le espera. Y tantos de esos hombres de Dios la llamaban y decían a ella: levántate, como Jesús levantó a Lázaro. Y ella trataba y trataba y trataba, y cada vez fracasaba. Ella no podía contar todas las veces que alguien le levantó y trató de caminar con ella para soltarla, para ver si podía caminar, y se caía en el suelo ahí delante de toda la iglesia. Y por más de 20 años sufría con esa condición, sintiendo condenación, sintiendo abandono de Dios. Y todos oraron por su sanidad. Pero un día otro evangelista llegó allá, y todo lo que ella tenía en ella le decía: no vayas. Esta noche va a ser como todas las otras noches. ¿No te has cansado de sentir avergonzada delante de todos? No vayas. No vayas, tú no mereces eso. Y el diablo nos habla de la misma manera. Tú no mereces eso, y nosotros no hacemos lo que sabemos que debemos hacer. Pero ella no escuchó a esa voz. Ella llegó a ese servicio, y otra vez el evangelista le llamó. Y cuando él empezó a orar por ella,
Él no hizo lo que ninguno de los otros hicieron. Él puso su mano sobre su cabeza y él dijo: yo oro que recibas fe. Yo oro que recibas fe. De repente sus deditos empezaron a moverse. Yo oro que recibas una fe que no falla. Dios, en el nombre de Jesús, sana su fe. De repente su pie empezó a moverse. Yo oro que ella, un aumento de fe. Eso fue específicamente lo que él dijo. Él dijo: I pray, Lord, that you increase her faith. Incrementa su fe. Y después de unos minutitos se levantó de esa silla y caminó por la primera vez en años. Todos los otros vieron una plataforma. Lo que él vio fue una alma que necesitaba, no un milagro, pero que necesitaba fe. Y él nunca le dijo: levántate. Él dijo: aumenta su fe. Dios, aumenta su fe. Aumenta su fe. Y gloria a Dios, que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír. Y si escuchas algo en esta tarde, es que tengas una fe que crece, que tengas una fe que aun si hoy no funciona, haciendo ejercicios con esa fe, eventualmente va a funcionar, porque Él es el autor y consumador de tu fe. Él es el autor de tu promesa, y Él es el consumador de tu promesa. Cuando tú le des gloria, Él está dispuesto a hacer por ti. Quiero que veamos algo con los ojos de nuestro corazón. Frente a nosotros se levantan montañas inmensas. Montañas inmensas, bellísimas. Montañas que tienen nieve en los precipicios. Montañas tan altas que se parecen como si están rascando las nubes. Y entre esas montañas corren aguas limpias, cristalinas, como diamantes en forma de agua. Yo dije que yo quiero que Dios abra mis ojos como Eliseo. Yo quiero que Dios abra tus ojos como Eliseo. Mi oración es que durante este servicio tú ves al cielo aguas cristalinas como diamantes en forma de agua. Árboles que parecen haber estado allí desde antes de nuestra memoria. Y hay frutos colgando de sus ramas. Cada fruto enorme, preparado. Los frutos que dicen al día. Y hay piedras que reflejan la luz, como la luz que se refleja sobre la superficie del agua. E imagínate que cada piedra canta de su santidad. De repente hay un viento que sopla y hay aromas en ese viento: mirra, canela, especies, flores, madera, fruto maduro. Y hay algo en la distancia que capta tu atención, y tú empiezas a escuchar agua. Y al escucharlo, de repente tú empiezas a verlo sin mirarlo. Esa agua suena como río. ¿Has escuchado un río una vez? Y lo has encontrado simplemente por cómo se suena. Escuchamos agua, escuchamos un río. Agua limpia, agua viva. Todo está creciendo. Todo está respirando. Todo está adorando. Adoración es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si un flor crece, está adorando.
Si un monito sube y come su guineíto, está adorando porque él fue hecho para hacer eso. ¿Cómo es que tú le adoras? ¿Qué es tu propósito? Todo está creciendo, todo está respirando, todo está adornado y todo está produciendo. Y hay algo extraño en este lugar. Ese lugar no está abandonado. Parece preparado, parece como propiedad de alguien. Y es como si alguien hubiera estado trabajando aquí antes de nuestra llegada. Como si cada árbol hubiera sido plantado con intención. Como si cada semilla hubiera sido escogida. Esta no, esta no, esta no. Esa es la semilla que yo quiero. Es como si alguien hubiera regado este lugar durante mucho tiempo, esperando este momento. El momento que tú puedes llegar y ver todo lo majestuoso que está ahí en ese lugar. E imagínate, has llegado a este lugar, pero tú no naciste en ese lugar. Y para llegar allá tú tenías que cruzar desiertos, tú tenías que cruzar noches, montañas, peligros. Y finalmente llegamos. Entonces yo pregunto, ¿dónde estamos? ¿Dónde está ese lugar? ¿Puede ser Edén? Yo no sé. Hay gente que han encontrado como el monte donde Noé vio un árbol de olivo. Hay gente que han encontrado, que dicen que han encontrado el pilar de sal de la esposa de Lot. Hay gente que sí han encontrado las armas, los carritos, los esqueletos de miles de personas y caballos bajo el mar Rojo, donde Egipto fue enterrado. Pero una cosa que no han podido encontrar es ese huerto de Edén. Hay gente que dicen que el huerto de Edén es Atlantis. No es Atlantis, hermano. Pero no lo pueden encontrar. Pues si no es Edén, ¿qué es? Puede ser el paraíso de promesa que Jesús le dio al ladrón en la cruz. Después de esto, en este día llegarás al paraíso conmigo. Posiblemente algunas de esas imágenes salieron del libro de Enoc. Pueden ser las aguas de Ezequiel o el río cristalino de Apocalipsis. O quizás estamos finalmente al otro lado de los montes de Cantares capítulo 4. Yo digo sí a todas esas cosas, pero a la misma vez yo digo no a todas esas cosas. Es y no es a la misma vez. Pastor, tiene que tu sí sea sí y tu no sea no. Si no, todas esas cosas son increíbles. Todos esos lugares son increíbles. Pero estoy hablando de algo más. Porque mientras Cantares nos lleva al huerto, Pablo nos dice algo increíble. Esto estaba en el mensaje de este último jueves. Los dos mensajes se montan en el tiempo perfecto, como si Dios nos está hablando. 1 Corintios 3:9. ¿De qué lugar estaba describiendo yo? Y aquí dice: ustedes son huerto de Dios. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Y aquí dice, y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. El lugar que yo estaba describiendo es el huerto de Dios. Y nosotros pensábamos que durante meses, 8 meses, el rey solamente nos estaba llevando hacia un lugar. Pero durante estas últimas semanas estamos descubriendo que mientras Él nos llevaba en una dirección, cuando Él nos llevaba más allá de los montes, mientras caminábamos con Él, Él también estaba cultivando algo en nosotros. 1 Corintios 3, 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Hemos entrado en un huerto, terminando Cantares 4, pero ya todo estaba preparado, como si alguien más lo plantó. Algunos plantan, algunos riegan, pero Dios da el crecimiento. Eso significa que algunas cosas que han estado creciendo dentro de esta iglesia no comenzaron ayer. El pastor Ricardo, muchísimo en este último año, él está diciendo que será una generación que cosechará donde no sembraron. Somos una generación que estamos cosechando donde no hemos sembrado. Estamos cosechando lo que mami sembró en silencio por años. Estamos cosechando lo que papá oró a rodillas por años. Ayunos de 20 días, solo agua. Santo, yo no sé cómo los hombres de Dios hacían eso en el pasado. 30 días, solo agua. Y yo digo, si una persona no fue llamado por Dios a hacer eso, no van a llegar a los 30 días. Yo tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo próximo. Estoy aprendiendo. Pero otra persona sembró y cosecharán donde ellos no sembraron. Pero una revelación que Dios me dio acerca de eso es que aunque somos una generación que estamos cosechando donde nosotros no sembramos, el momento que nosotros lo cosechamos, aprendimos cómo cosechar, que también cosechar es trabajo, pero después de la cosecha hay que sembrar otra vez. Y estamos sembrando para otras generaciones. Alguien plantó, alguien regó, alguien intercedió, alguien enseñó, alguien lloró, alguien permaneció. Pero ninguno de nosotros, según Corintios, podemos tomar crédito por el crecimiento. Papá Nahum no puede tomar crédito por el crecimiento de más de 600 iglesias en todo el mundo. Solo hay que sembrar, sembrar, sembrar. Y si otros cosechan lo que tú sembraste, gloria a Dios. Pero en muchos momentos nosotros queremos la cosecha para nosotros mismos. Yo sembré, pues la cosecha es mía. Y no estar en paz. Es como si, no sé, estabas casado o casada muchos años. Tú invertiste, sierva, para formar ese hombre. No sabía cómo hacer nada cuando te casaste con él.
Y ahora se hizo un hombre propio, pero con otra mujer. Y estás mal. Yo merezco eso. Guarda tu corazón. Dios bendice al dador alegre. ¿Tú crees que me va a afectar si la mamá de Jay hoy está más feliz de cuando ella estaba conmigo? No, estoy feliz que ella está feliz. Estoy feliz que yo estoy libre. Eso es territorio de Dios. Yo no voy a tomar crédito diciendo, no, yo sufrí todos esos años y ahora ella es así con este. Nada de eso. Simplemente eso fue parte de la jornada. Simplemente eso fue mi escuela para aprender qué hacer, para aprender qué no hacer, para aprender qué aceptar, para aprender qué no aceptar. Y yo sé, aunque él la ama, yo sé que ella no es ni iba a ser la mujer que este ministerio necesita para el trayectorio, para la trayectoria de este ministerio. Simplemente no era. Eso era parte de mi seminario. Eso era mi Eclesiastés de 20 años. Pero gloria a Dios, cuando tú aprendes lo que tienes que aprender en el desierto, de repente se presenta una puerta. Esa puerta está en forma de cruz. Y cuando tú te subes a esa cruz, de repente tú ni estás en desierto. Ahora estás en huerto. Ahora estás en una montaña. Ahora estás en el lugar donde ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y de repente lo que antes te molestaba ya no te molesta. Y de repente aquellos donde antes tú no podías orar, ahora puedes orar por ellos. Mira, tú no estás bien si hay alguien que existe en este mundo que cuando el Espíritu Santo te dice, cuando tú estás orando y de repente el nombre de esa persona viene acá y tú dices, yo reprendo al diablo, yo no voy a orar por esa persona. ¿Qué rayo? Eso fue el diablo mismo que puso eso en mi mente. O si Dios te dice, manda $5 a esta persona. No, ¿qué es eso? Esa respuesta ni es tú, es tu demonio en tu boca. No. La palabra dice, es mejor dar que recibir. Ustedes ya lo saben, pero simplemente no lo hacen. Yo quiero oír cuentos aquí en esta iglesia donde una hermana dice, yo no tenía suficiente dinero para llegar a la iglesia y después regresar en metro o en taxi o en lo que sea. Pero de repente cuando yo salí de la iglesia, yo encontré un billete de $5. No, pero nosotros queremos dar mirando a la persona en los ojos y esperamos la gracia. Es como la persona que me trajo un pedidos ayer. Ordené algo a la casa. Y para que sepas, si tú ordenas pedidos y si tú intencionalmente seleccionas $0 propina, estás pecando. Eso automáticamente te recomienda algo y tú dices, le voy a dar nada. No tiene que entender, pastor. Sí, tengo que entender que eres vago, que tú no quieres salir de la casa y recogerlo usted mismo. Esas personas trabajan en la lluvia, todos están en moto. Y mira, y quizás si ustedes empiezan a darle propina a los que manejan pedidos, posiblemente van a dejar de ser demonios en la calle cuando estamos manejando. Porque van a estar más felices, no van a tener prisa. Ay, tengo que hacer 50 pedidos en 3 horas porque nadie me da propina. Eso no es lo que yo hice. Yo le di $3. En los Estados Unidos daría yo más, pero aquí no me pagan lo que me pagan allá. Lo que me pagaban allá. En los Estados Unidos yo daba como $5. Yo le di a este muchacho $3. Y cuando él me entregó la cosa, él se paró ahí como si había más negocio. Yo estaba como, ¿qué? ¿Necesita Dios? Yo te di $3 ya. ¿Qué te pasa? Vete de aquí. Pero nosotros queremos bendecir de la misma manera.
Queremos mostrar a nuestra mano izquierda que nuestra mano derecha está dando. Queremos mostrarle a todos: mira, estoy ayunando. Oh, sí, 15 días ya. Ah, sí, no he comido nada, ni agua. En serio, ni agua. 15 días, mentiroso. Estarías muerto. Estaríamos en el servicio de tu funeral. Yo no sé si están leyendo el Corán, pero en mi Biblia dice, Mateo 6, cuando ayunes, ponte lindo, siervo. Eso es mi versión. Ponte aceite, úngete, y no le digas a nadie. ¿Tú crees que ese aceite es para hacerte ver bien? No, ese aceite es para cerrar tu propia boca, porque si tú lo hablas, ya has recibido tu recompensa. Dios te unge para guardar un secreto. Me dejaron solo hoy. Ok, vamos a colectar las ofrendas. Nadie. Cero ofrenda, pedidos. Yo voy a poner el cubito ahí bajo pedidos market. A ver si por si acaso alguien quiere dar o lo que sea. Whatever. Quiero que ustedes reconozcan el valor que Dios ha puesto en ti. Quiero que ustedes reconozcan lo que Dios dejó en ti cuando Él sopló en Adán y en Eva. La palabra dice que cada hombre fue hecho con eternidad en su corazón. ¿Qué es esa eternidad? Todo lo que yo estaba describiendo suena como el cielo, suena como el huerto, pero después de eso Pablo nos dice: tú eres huerto de Dios. Tú eres edificio de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo está buscando habitar en nosotros. Porque si Él no está habitando en nosotros, otra cosa es. Y este cuerpo fue diseñado para ser habitación de Dios. Sí, Jesús fue para preparar moradas en el cielo, pero Él ya preparó moradas aquí en la tierra, y esas moradas son para el Espíritu Santo de Dios. Ustedes son huerto de Dios. Somos huertos, somos cuerpos, somos novia, somos iglesia. En Cantares 4:16, la última escritura que yo leí la semana pasada. Cantares 4:16. Levántate, ven, soplen en mi jardín y despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. Y eso fue la tsunamita diciendo eso. Que venga mi amado a su huerto y coma de su fruto. Para los que entienden, el libro de Cantares es un libro profético de la relación entre Jesús y la iglesia, Jesús y su novia. La iglesia, si lo miramos de esa manera, la iglesia dijo: venga mi amado a su huerto. Casi todo el tiempo antes de eso, Él la está invitando a ella. Pero por fin ella dice: venga mi amado a su huerto y coma de su exquisito fruto. Entonces termina el capítulo. Pasamos la página digital. Cantares 5:1. La respuesta del rey pastor. Y aquí él dice: ella lo invitó al huerto que ella es, y ahora él responde diciendo: he venido a mi huerto. Cantares 5:1. Y dice: oh hermana y novia mía, he recogido mi mirra y mi perfume
He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Coman, oh amigos. Beban, oh amigos. Beban en abundancia. Y esas son las primeras palabras del rey entrando a ese huerto. Él llegó y él dijo: he venido a mi huerto. Él vino, él abrió, él entró y ella dijo: tuyo. Todo esto es tuyo. Y él responde: mío. Cuando tú le dices a Dios: todo eso es tuyo, él dice: todo usted es mío. Cuando tú le entregas todo, él se entrega completamente para ti también. Eso es lenguaje de pacto. Eso es compromiso entre dos personas. Y lo que verdaderamente rendimos a Cristo, Cristo comienza a gobernarlo como suyo. Dile al Señor: mi vida es tuya. Dile al Señor: mi vida es tuya, Señor Jesús. Mi casa es tuya. Mis hijos son tuyos. Mis dones, mi fruto. Esta iglesia es tuya. Y el rey responde: entonces entraré en mi huerto que se llama tu vida. 3:16. Cada vez que yo veo una escritura con 3:16, yo dije 3:16 y cada uno de ustedes pensaron Juan. A veces cuando estoy leyendo algo o lo estoy buscando, el momento que 3:16 sale, yo pienso la misma cosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En Juan 3:16 Dios amó al mundo. En Juan 3:16 Dios dio a su Hijo y nosotros recibimos. Pero ahora llegamos a 1 de Corintios 3:16 y dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Pablo pregunta: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu está en ti? Juan 3:16, Dios nos da al Hijo. Pero Corintios 3:16, Dios habita en su pueblo por el Espíritu. Eso habla de avance. En Juan, en los evangelios, él amaba al mundo y él tenía que dar algo. Pero en Corintios ya lo han recibido, pero simplemente se han olvidado que lo tienen. Yo creo que hay una parte de la iglesia que se olvida que son habitación del Espíritu Santo. Yo creo que hay una gran parte de la iglesia, aún en pastores en el mundo, que se olvidan que son templo del Espíritu Santo. Y posiblemente, si su vida era como un cuarto espiritual, como un cuerpo, y está decorado, está adornado, tendrían fotos de ellos mismos haciendo todas las cosas que han hecho en su vida. Pero Dios habita en su pueblo por el Espíritu. El evangelio no termina cuando Cristo entra en mi historia. El evangelio produce un pueblo donde Dios decide habitar. Dios ya decidió habitar, pero Él no te va a forzar. Tienes que quererlo, tienes que desearlo. Primero, en Juan 3:16, en los evangelios, Dios con nosotros. Pero desde los evangelios adelante, los apóstoles nos están mostrando
Dios en nosotros. Hay gente que solo conocen el Dios conmigo, pero no conocen el Dios en mí. El Dios conmigo te protege, te da convicción. El Dios en ti te transforma. Y de repente lo que antes te molestaba, ahora no te molesta tanto. Porque ya tú no estás siendo dirigido por tus emociones. Tú no estás siendo dirigido por tu apellido. Tú no estás siendo dirigido por tu cultura. Tú no estás siendo dirigido por tu propio orgullo. Tú estás siendo dirigido por el corazón del mismo Dios, por el corazón del Creador, por el corazón que de tal manera amó al mundo. No dijo de tal manera amó a los judíos. No dijo de tal manera amó Dios a Israel. Amó Dios a los puertorriqueños. Él dijo de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. Cuando tú amas, tú das. Cuando tú amas, tú sacrificas. Cuando tú amas, tú entregas todo. Y el momento que tú empiezas a amarle a Él, tú haces la misma cosa. De repente las cosas no te molestan como antes. De repente no te toca ir a la iglesia. Tú no puedes esperar llegar. De repente tú llegas el martes en la noche en servicio de oración. Y estos líderes dicen: wow, gloria a Dios, gracias por estar aquí, vamos a orar juntos. De repente no te cuesta dinero sembrar durante el tiempo de las ofrendas. De repente tú no empiezas a negociar. Yo no pago mi diezmo esta semana, lo pago la próxima quincena. Y ahora ha sido 52 quincenas donde no has pagado y tú le debes a Dios todo. Pero gloria a Dios, si tú te arrepientes hoy, Él borra toda esa deuda, porque la deuda ya fue pagada en la cruz. Y yo sé que había pastores andando durante la pandemia, tocando puertas de las casas de los miembros de su iglesia, simplemente pasando por allá para colectar diezmos. Tocando la puerta, abre la ventana. Oh no, solo un poquito. El pastor con una mascarilla, el pastor con guantes, el pastor pareciéndose a una enfermera, diciendo: pásamelo con un palito así. Spray de Lysol para sus diezmos. Yo no sé qué ha pasado, que hay un nivel de charlatanería que existe en el mundo de hoy. No solo voy a hablar de la iglesia o de los pastores. Yo amo a todos, especialmente los que hablan mal de mí. Los que hablan mal de mí me dicen que estoy siendo un buen cristiano, que soy un buen discípulo de Jesús, porque Él dijo: te van a perseguir. Pero no te preocupes, no es por tu culpa, es por mí. Es por cargarme, es por creer en mí, es por amarme. Y mira, si vas a sufrir, mejor sufrir por causa de alguien que tú amas. Ahora Dios está en nosotros. Entonces Cantares adquiere otra dimensión. Y Él dice: he venido a mi huerto. Imagínate, en muchos momentos nosotros pensamos: ay, tengo que llegar a Dios, tengo que llegar a Dios. Ay, tengo que llegar al próximo servicio. Muy pocos, pero hay algunos, especialmente la que toma fotos. Ella sale wow, nada. Ella ama esta casa. Y no es que ella ama esta casa más que algunos de los otros, porque por sus frutos se conocen, ¿verdad? Pero hay gente que sienten una gran necesidad, un gran anhelo, deseo de estar aquí o de estar en algún lugar. Pero aquí en Cantares se siente como si el Rey tiene un gran deseo de estar en ti. Él está buscando ese huerto y por fin Él ha entrado. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia, durante todos estos mensajes, no simplemente nos estamos entreteniendo como si es una serie de Netflix. Estamos andando, estamos avanzando paso a paso. Y proféticamente esta iglesia está siendo purificada,
esta iglesia está despertándose a la identidad de que soy huerto que Dios encuentra agradable. Y Él lo encuentra agradable porque es un huerto que Él cultivó. He venido a mi huerto. El Rey, nuestro Jesús, no quiere solamente visitar a su iglesia. A mí me quebranta el corazón cuando yo reconozco, wow, Dios está aquí. Pero rompe mi corazón cuando Él se va. ¿Por qué no me llevaste contigo? Y no solo, ¿por qué no nos llevaste contigo? Imagínate eso. Tu novio, tú quieres casarte con todo lo que tú tienes con tu novio, y él te visita y nunca te lleva con él. Vamos a Las Vegas y nos casamos esta noche. A ver si convenzo a Keira un viajecito. Mi papá me mataría, literal. Pero fue Elvis, papi, el Elvis verdadero. Ay, hay gente que dice que Elvis todavía está vivo. También con Tupac y Biggie. Yo creo que Mami Minerva está allá también. El Rey no quiere solamente visitar la iglesia. Y si eso rompe mi corazón al saber que Él estaba ahí pero se fue, eso me dice, todavía hay manchas, todavía hay arrugas. Eso rompe mi corazón al saber que Él tiene que irse. Yo no sé si su corazón se siente roto cuando Él tiene que ir. Hay una cosa que Jesús quiere, y es usted. ¿Qué le das a aquel que tiene todo? Usted. El Rey no quiere solamente visitar su iglesia, Él quiere habitar en ella. Él no quiere visitarte, Él quiere habitar en ti. Y aquí en Cantares, cuando Él entra a ese huerto, Él encuentra algo: mirra, especies, panal, miel, vino, leche. Él no entra en un terreno estéril. Él encuentra frutos ahí. Y eso significa que el proceso funcionó. Eso significa que podando ese árbol, podando esas plantas, esa viña funcionó. El desierto produjo algo. La noche larga produjo algo. Tu proceso produjo algo. La corrección del rey pastor, cuando ella entra la primera vez, produjo algo. Posiblemente tus últimas 2 o 3 iglesias siendo abusados, como mi relación, produjo algo. Tú ya no eres quien eras antes. Tú ya no vas a caer en las mismas trampas donde te caías antes. Tú has madurado y la iglesia está madurando también. Lo que funcionaba 15 años, 20, 30 años atrás, ya no va a funcionar con esta nueva generación. Ya ese abuso espiritual, ese maltrato, ya no va a funcionar con esta nueva generación. Y eso produjo algo. El caminar con Dios, el sufrir por Dios, produjo algo. Los montes produjo algo. El pacto produjo algo. Y no atravesamos todo aquello solamente para sobrevivir. Dios estaba produciendo fruto. Y no solamente fruto, Él estaba produciendo fruto en nosotros. Y ni nuestros frutos, estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 15 que su padre es labrador
Es el Padre que poda, que limpia, que trabaja. ¿Para qué? Para que llevamos fruto. Y en eso el Padre se glorifica. Él mira a su obra y Él dice a todos los ángeles: mira lo que yo hice en Isamar. Mira lo que yo hice en Rudy. Mira lo que yo hice en Gustavo. Lo dije muy alto, por si acaso estaba dormido. En Gustavo. Presente. Él se glorifica cuando Él ve la obra de sus manos. Él no estaba dormido, para que sepa. Dios no está trabajando tanto en nosotros solamente para hacernos sentir mejor, solamente para hacernos parecer mejor, ministrar mejor. Él está formando fruto que glorifica a Él mismo. El jardín tiene aroma, sabor, sustancia, mirra, especie, miel, y algo que el rey anteriormente, con todas esas palabras románticas de Cantares 4, hablando de la aroma, hablando del miel, de la leche, ahora lo que él admiraba anteriormente, ahora lo puedes disfrutar. Has entrado en un lugar que huele tan rico que tú solamente quieres tomar una siesta. Se tiene olor a lavanda, así se dice, lavender. Lavanda. Amén. Hay tiendas, Bath and Body Works, donde las chicas, que me volvían locas cuando yo tenía 16 años, siempre tenían como alguna cremita de melocotón o de cereza, algo así. ¡Qué rico! Cuando tú entras a esa tienda, de repente está como wow. Y eso es lo que Jesús encuentra cuando Él entra a ese huerto. Especies, mirra. Cantares 4 habló de miel relacionada con los labios de la novia. Y ahora en Cantares 5 dice que Él come la miel. Y lo que antes estaba desarrollándose ahora puede recibirse. Y eso nos hace una pregunta incómoda a cada uno de nosotros. ¿Puede Jesús disfrutar lo que tú tienes en ti? ¿Puede Jesús disfrutar? ¿Puede Jesús recibir lo que nosotros estamos produciendo? Nuestra adoración puede emocionar una congregación, pero la recibe el Rey. Mi manera de predicar puede entretenerte, porque soy un poquito con muchas manos, ejemplos, imágenes. Y si durante la mayoría de las prédicas que yo hago, si tú llegas a la casa y solo hablas de los chistes, de las cosas locas que yo dije, pero no te recuerdas ni un versículo, no recuerdas el corazón del mensaje, estás mal. Nuestra predicación puede impresionar, pero la recibe el Rey. Nuestra intercesión puede sonar poderosa, pero lo recibe el Rey. Nuestro servicio puede ser excelente, pero ¿hay fruto para Él o hay frutos para ti? Porque el propósito del huerto nunca fue solamente ser hermoso. Nunca fue ser un huerto donde nadie experimenta nada, donde nadie llega, donde nadie visita. Fue un huerto exquisito, un huerto guardado, un huerto cerrado. Habla de vino y leche. Vino, celebración, gozo, fiesta. Y hay gente que quiere una iglesia donde todo se trata de gozo, fiesta y celebración.
Pero Él habla de vino y leche. Leche, alimentar. Leche, nutrir. Leche, crecer. Y aquí regresa algo que ya aprendimos en Cantares 4. La novia madura aprendió a nutrir. Pero ahora encontramos leche en la mesa. Una iglesia madura tiene vino para celebrar y leche para alimentar. Hay algunos lugares que se quedan con el vino. Cada servicio es un concierto. Cada servicio tiene humo, luces, una experiencia. Hay otros lugares donde se parece como si literalmente desde el pastor, los que cantan, músico y toda la congregación fueron bautizados en jugo de limón verde. Santo, Espíritu Santo. Y empiezan a hablar raro y salen a evangelizar en las calles y la gente empieza a correr. Jesús decía, los niños corrían a Jesús. Si los niños corren de ti, hay un espíritu en ti que no se llama Jesús. A mí me encanta ver esos niños con discernimiento. A veces yo veo a la distancia porque siempre estoy mirando. A veces yo veo en la distancia una persona que yo encuentro un poquito raro en la iglesia. Estoy orando por la persona por un rato. Dios, revélame algo. Y cada vez que esa persona trata de saludar a un bebé o un niño en la iglesia, los niños corren como si la casa está en fuego. O los bebés están dormidos y de repente se despiertan. ¡Ah! ¡Ah! Yo lo sabía. Mira, no queremos una iglesia que solamente celebra. Queremos una iglesia donde vamos a alimentar generaciones. Queremos una iglesia donde vamos a alimentar familias. Vamos a alimentar matrimonios. Pero tampoco queremos una iglesia que solamente trabaje, enseñe y discipline hasta olvidarse del gozo. En esta iglesia madura, en esta novia que está siendo preparada, hay leche y hay vino. Hay formación y hay celebración. Hay discipulado y hay gozo. Porque el reino de Dios no solamente produce obreros, el reino de Dios produce familia. Y cada persona que está aquí no es una persona que tiene que sufrir solo. Tú puedes hablar con cualquier persona en esta iglesia y cada una de esas personas están dispuestos a orar por ti. Y después de eso, en Cantares 5:1, hablan de sus amigos. Había amigos que podían entrar en ese huerto también. Ellos comen juntos, ellos beban juntos. Y lo que es interesante es que algo que comenzó de una manera privada, ahora empieza a alimentar públicamente. Cuando tú inviertes en lo privado, Dios te usa en lo público. Y ahí entendemos por qué el huerto tenía que estar cerrado. No estaba cerrado porque Dios odiara a los que estaban afuera. Estaba cerrado porque algunas cosas necesitan crecer protegidas. El huerto estaba cerrado porque el huerto estaba siendo protegido por un tiempo específico. Y cuando yo vi eso durante esta semana, yo sentí con todo mi corazón, eso es Iglesia Maranatha Norte. Un huerto cerrado, un huerto protegido, pero ya no está cerrado más. Ya en este lugar, en este huerto, Él se va a deleitar y otros se van a alimentar.
Porque esta iglesia ha sido protegido por un momento como este momento. Y hay cosas que Dios cultiva en secreto, que da una alimentación pública. Una herida sanada puede alimentar a alguien para recibir su sanidad. Una prueba atravesada puede alimentar a alguien. Una revelación recibida, una revelación obedecida que produce fruto, puede alimentar a alguien. Una noche sobrevivida puede alimentar a alguien. Un matrimonio restaurado, posiblemente tu tercer matrimonio, y por fin funciona, puede alimentar a algo. Es el diablo que te convence. Qué pena, te tenías que casar 3 veces. Y en vez de decir, aunque yo fracasé 2 veces, yo me levanté y aquí estoy hoy, feliz, feliz con Dios en mí. Un hijo que regresó a una familia puede alimentar a alguien. Todas esas cosas hablan de testimonio. No hay tal cosa de un testimonio que no tiene poder. Cada testimonio es evidencia que Dios hizo algo. Y ahora entiendo por qué aparecen los amigos. Porque cuando Dios encuentra lo que estaba perdido, el cielo celebra. Lucas 15:7. Les digo, del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Una oveja regresa, todo el cielo se revienta en gozo. Lucas 15:10. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Un pecador se arrepiente y hay gozo delante de los ángeles. Y Lucas 15:31-32. Entonces su padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y después podemos ver que Juan el Bautista utiliza exactamente el lenguaje que nosotros necesitamos. Juan 3:29. Y dice: el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que ha estado de pie y lo escucha, se alegra mucho a causa de la voz del novio. Así pues, mi gozo ha sido cumplido. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo escucha su voz y se goza grandemente. Mira la escena: novio, novia, amigos, vino, alimento, fruto, gozo, huerto, paraíso. Cuando yo vi todo eso, yo sentí en mi espíritu que era la fiesta de celebración de compromiso entre 2 novios decidiendo por fin casarse. En inglés lo llaman the engagement party. ¿Cómo se dice eso en español? Fiesta de compromiso. Y ahora, para cerrar, la semana pasada el rey dijo: ven conmigo. Había montañas, alturas, leones, leopardos, peligro. Quizás mientras caminábamos, mientras esta iglesia camina, sabíamos que cuando Él nos invitó a llegar al otro lado de esos montes,
había algo allá. Había un huerto, pero no solamente había un huerto, también había una mesa, también había amigos, también había restauración. Recuerda de quién estamos hablando. Estamos hablando de una novia que tenía que andar por el desierto, por todo el libro de Eclesiastés. Por lo mínimo esta novia ha pasado por desierto por años antes de que yo llegue como pastor. Y yo les regresé al desierto en enero de este año. Tanto tiempo en el desierto que ni podías imaginar otra cosa. Pero gloria a Dios que Él llegó a nosotros. Gloria a Dios que Él extendió su mano y Él dijo: levántate y ven conmigo. Este mensaje era para honrar la línea que Dios me tiene con esta serie. Pero el mensaje del domingo que viene es un mensaje muy profético que Dios no me dio permiso predicarlo hoy, por no saltar de una cosa a la otra cosa. Dios quería decirte en este día que el huerto que a Él le encanta es el huerto que Él ha puesto en ti. Vamos a orar.